Hermanos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor nos hable por medio de su palabra y vamos a buscar la guía de Dios por medio de una oración. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, donde podemos venir, Padre, a adorar tu santo nombre, Señor. Ayúdanos, Dios, porque a veces preferimos otras cosas, Señor. Padre, ayúdanos a poner como prioridad nuestra vida espiritual, Señor. Que tú seas el primero antes que cualquier cosa, Padre. Ayúdanos, Dios, a comprender, a madurar, Señor, a honrar tu santo nombre. Y que tu palabra sea de bendición, que tu palabra sea de edificación, Señor. Permítenos disfrutar este alimento espiritual. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a seguir reflexionando acerca del tema, sí, de la serie de gracia sobre gracia y tratando de buscar en las historias bíblicas donde Dios derrama de su gracia sobre algunos personajes bíblicos. Y ahí la importancia de buscar, ¿no? De poder desear, de poder obtener, de poder necesitar de la gracia de Dios. Todos nosotros estamos necesitados de la gracia de Dios y muchas veces, ¿verdad? Cuando andamos un poco desanimados, cuando andamos un poco decaídos, porque en sí la vida es complicada, la vida es difícil para todos, para todos. Realmente, si no sabemos cómo contrarrestar las preocupaciones del día a día, ¿verdad? No sé cuántos de aquí han nadado en esas playas donde hay muchas olas. Si nosotros no sabemos cómo llevar, surfear o nadar en esas olas, ¿qué hacen las olas? Nos revuelcan, hermanos. Entonces muchas veces la vida nos pega una revolcada a veces, ¿verdad? Que decimos, ¿qué pasa, Señor? No salgo de una y estoy entrando en otra. Y a veces así suele pasar, nos sentimos un poco solos, nos sentimos abatidos, preocupados. No sé cómo es que haya venido en esta noche, pero mi intención y mi deseo de mi corazón es que la palabra nos edifique, que la palabra nos bendiga y salgamos de este lugar convencidos de lo que Dios quiere para nosotros, que es derramar de su sublime gracia, de lo que estábamos cantando ahorita. En esta ocasión vamos a ver la importancia de no rendirnos y buscar siempre la gracia de Dios, entendiendo que la gracia es bendición. Debemos nosotros siempre tener un anhelo y deseo de buscar la bendición de Dios o el favor de Dios. Sí, y eso es lo que vamos a estar viendo. Y para hablar un poco del contexto, vamos a estar hablando de un personaje bíblico que desde que era bebé era tremendo. Desde que estaba en la panza de su mamá, era muy terrible, ¿sí? Tramposo, ¿sí? Usurpador. Vamos a ver en Génesis 25, 22 y 26, vean cómo dice el versículo. Pero como los niños, ¿qué hacían? Luchaban dentro de su seno, ¿sí? De la mamá. Ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Imagínense cuando sus hijos están pelea en su casa. Cuando dice, ay, ya estos niños no se calman, están pelea. Imagínense dentro del vientre de la mamá. Ya la mamá dice, ¿qué pasa, Señor? ¿Para qué voy a seguir viviendo? Y él le contestó, 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Noten algo, ¿sí? Estaban ellos en conflicto dentro del vientre de la mamá. Versículo 24 dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno habían mellizos. El primero en nacer, yo dije, ¿cómo que si los dos estaban ahí no eran gemelos? ¿Verdad? Es que el mellizo son diferentes, no son iguales. Los gemelos sí se parecen. Al cambio, el mellizo son totalmente diferentes.
Vean cómo dice, el primero que nació era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, y este es el que vamos a hablar. Este, cuando nació, agarró con su mano del talón a su hermano Esaú, y a ese lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Vamos a estar viendo una pequeña bibliografía de Jacob. Vamos a ver en el versículo 27 cómo es que le cambia la primogenitura a su hermano. Era tremendo Jacob. Ahorita vamos a estar viendo. Dice que los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Versículo 28 dice que Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca, ¿a quién quería? Sí, Rebeca quería más a Jacob. Imagínense, ¿a quién quiere más de sus hijos la hermana Milady? Aquí había un conflicto, porque aquí el papá amaba a Esaú y la mamá amaba más a Jacob. ¿Será que pasa eso en las casas, hermanos? ¿Ah? ¿Será que uno ama más que a la otra? ¿A quién creen que amo más yo? No sean así. ¿Ah? Eso no es cierto. Bueno, un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Entonces Esaú cazaba y Jacob cocinaba, era chef. Y él llegó muy cansado y vio un guiso rojizo. ¿Será que era cochinita? ¿Verdad? Amén, dice la hermana. Potaje, dice la hermana. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Esaú tenía mucha hambre, dame de comer. Entonces, ¿qué le contestó Jacob? Véndeme primero tus derechos de ser hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos del primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue, y de esa manera menospreció sus derechos de ser el hijo mayor. Entonces ahí le jugó una trampa. Recuerden que Jacob significa engañador o tramposo o usurpador. Luego también engaña a su papá. Recuerden, él quería como que ser el primero en nacer, y como no salió primero, le agarró el pie a su hermano. Y ya que nació, le dijo, pues déjame yo ser el mayor, ¿no? Y luego le roba la bendición de su hermano con su papá. Y aquí su mamá tiene mucho que ver. Génesis 26, 6 y 7 dice así. Y ella le dijo a su hijo Jacob, según acaba de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. ¿Ustedes ya saben la historia? Sí, la mamá le ayuda a Jacob a hacerse pasar por Esaú y le roba ¿la qué? Sí, la primera. Ya lo perdí. Primogenitura. Ok. Muy bien. Después, pues se enoja su hermano y él huye. Y más adelante, pues vean cómo se casa. Ahí viene una parte muy interesante. Cuando lean la Biblia, imagínense que están viendo una novela o una serie de Netflix, ¿sí? que les llame la atención. Dice que él huye y todavía estaba Jacob hablando con unos hombres allá. Cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. Dicen que ella era la pastora.
porque ella cuidaba las ovejas de su papá. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de este, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y le dio de beber a las ovejas. Luego, ¿qué hizo? ¿Se dan cuenta? Se enamoró. Fue amor a primera vista. Acuérdese cuando usted se enamoró de su esposo o de su esposa. Amor a primera vista. Cuando la vio, le quitó para que beban los animales, se acercó a ella y la besó. Voltéese con su esposa y dele un beso. No se crea, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué pasó allá? ¿En qué versículo me quedé? 12. Y le contó, ya, dejen de besarse. A ver, párenle. Y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su papá. Al oír Labán la noticia acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Allí Jacob le contó todo lo que había sucedido. Y Labán le dijo, realmente tú eres de mi propia sangre. Cuando éste le dijo, por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis, dime cuánto quieres ganar. Labán tenía, ¿cuántas hijas tenía Labán? 2 hijas. ¿Ya no aparece ahí? ¿Sí aparece? La mayor se llamaba y la menor se llamaba, ¿verdad? Dice que Lea tenía ojos apagados. ¿Qué entendemos con eso? Según algunos comentaristas, que Lea no era muy bonita. No sé si un ojo estaba por allá, otro ojo estaba por aquí. No sé si estaban cruzados. Según dicen los narrativos, que Lea no estaba muy bonita. Y algunos de broma le dicen fea, pero es Lea. Lo dicen como que en broma. Pero algo así sucedía con Lea, ¿no? Mientras que Raquel era una mujer, entonces ahí hace la diferencia, ¿se dan cuenta? Si Lea hubiera estado bonita, pues lo hubiera dicho. Sin embargo, a Raquel se le dice que estaba muy hermosa. Ahí es donde los comentaristas, los que investigan, los teólogos, hacen esas deducciones. Lea y Raquel muy hermosa. Entonces tenía 2 hijas, ¿verdad? Una muy hermosa y la otra... ¿Cuántos de aquí tienen 2 hijas? ¿Quién tiene su Raquel y su Lea? Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío, me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor. Labán le contestó, es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño, quédate conmigo. Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Dijo, pues ok, pues me encanta la muchacha, voy a trabajar para mi tío, me quedo. Él estaba huyendo de su hermano Esaú por todo lo que había hecho. Entonces Jacob le dijo a Labán, ya he cumplido con el tiempo pactado, dame mi mujer para que me case con ella. Labán, pues sí, hizo la fiesta ese día, pero cuando llegó la noche, ¿a quién le dio? A la fea, perdón, a la Lea. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Le dio a Lea y se la entregó a Jacob. Y Jacob, pues, se acostó con ella. ¿Sí? Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando se despertó, dijo, ¡ay, Señor! Se espantó, ¿verdad? Dijo, ¿qué pasó aquí? Se dio cuenta que estaba con Lea y le reclamó a Labán, oye, ¿qué pasó? ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó, la costumbre en nuestro país es casarse primero con la mayor y luego con la menor. ¿Sí? Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré a la otra. Así lo hizo Jacob y cuando terminó la semana nupcial de la primera semana, Labán le entregó a Raquel por esposa.
También Raquel tenía una criada llamada Bilha y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más, ¿se dan cuenta cómo hace la diferencia? Que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Entonces, jóvenes, si alguien de aquí quiere enamorar a una de mis hijas, tengo mucho trabajo ya en el terreno. 7 años, ahí lo tengo chapeando, haciendo las barradas, estoy haciendo mi barda ahí con piedra, que rellenar, ¿sí? Entonces, es bíblico, ¿no, hermanos? Yo no sé, aquí está la Biblia, me está guiando. Si realmente la ama, tiene que chambear, ¿verdad? Ahí está, yo no sé. Somos bautistas y somos bíblicos. Y luego llegando a la casa, papá. Bueno, 4 áreas que vemos ahí de este personaje. Primero, pues se dan cuenta que él pues quiere como que anhela, ¿verdad? Quiere. Y cuando era bebé, era tanto su afán que pues su hermano le ganó y él pues agarró de su pie. Ahí vemos ahí las 4 áreas. Luego le cambió a su hermano la primogenitura, ¿sí? Hizo de él ser mayor. Después engañó a su papá, ¿verdad? Usurpando el lugar de su hermano. Y después él fue engañado. Él trabajó, ¿sí? Por 14 años. Y yo le llamo una bendición sin edificación. Siempre quiso buscar. Y no es una bendición sin edificación. Porque muchas veces nosotros creemos que porque lo tenemos todo ya somos bendecidos por Dios, y no es cierto, hermanos. A veces pensamos, ¿sí? que tener un buen trabajo es una bendición y a lo mejor ese trabajo no es de Dios. ¿Sí me explico? Entonces a veces sí nos confundimos. Él tenía mucho dinero, él tenía tierras, tenía esposas, hijos, aparentemente lo tenía todo lo había conseguido en la vida, menos el favor de Dios. ¿Sí? Porque todo lo que había logrado había sido por su propio esfuerzo, ¿sí? Por su ambición. Él quería. Y muchas veces así nos volvemos, ¿sí? No estamos buscando el favor de Dios, no estamos buscando la bendición de Dios, sino estamos buscando nuestro propio beneficio. Era un hombre próspero, pero vacío por dentro. Sin embargo, llega a un punto donde su hermano lo quiere matar. Él lo dice en ese pasaje de la Biblia. Ustedes pueden leer ahí en Génesis 32, más antes quizás. Su hermano Saúl se enoja mucho porque le roba la bendición de su papá y dice, cuando mi papá se muera, voy a buscar a este canijo, lo voy a matar. Entonces él empieza a huir, a escaparse. Pero pues llega un momento donde ya no puede escapar. Sí, él tiene que enfrentarse a su hermano, tiene que enfrentarse a la realidad, y esa es la parte complicada y difícil, donde Dios nos lleva por un proceso, nos lleva a un punto crucial en nuestras vidas, que es lo que vamos a ver hoy en día. ¿Cómo es que Dios lo bendice al final de cuentas? Y es la parte interesante que necesitamos muchas veces. Vamos a ver el pasaje, ahora sí. Dice que aquella misma noche, ya después de huir de su hermano, él fue entregando ciertas cosas. Hay animales, regalos para su hermano Esaú. Esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones. Y luego el versículo 24, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Y él respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo?, le respondió el hombre, y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó ese lugar Penuel,
porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. ¿Sí? Un ángel del Señor, una manifestación, ¿sí? Estaba presente en la vida de Jacob y se encontró con Dios cara a cara y luchó. ¿Sí? Vamos a ver qué podemos aprender de esta enseñanza acerca de Jacob. Y la primera enseñanza es acerca de la gracia de Dios cuando estamos solos. ¿Sí? La gracia de Dios cuando estamos solos. En Génesis dice, quedándose solo. Y es el momento en nuestras vidas donde Dios quiere que tengamos un tiempo a solas con Él. Miren, hoy me costó mucho trabajo terminar el mensaje porque necesito estar solo. Pero están las niñas, está mi esposa, están mis perritos, mis gatitos, y necesito concentrarme. Y a veces solo lo hago en las noches o muy de mañana. Pero últimamente me he estado durmiendo temprano y en las mañanas voy haciendo los mensajes. Pero la importancia de despejarse, la importancia de estar solo, es lo que Dios quiere en un determinado de nuestras vidas. Para poder desahogarnos, para poder hablar con Dios. Y es lo que dice el pasaje. Él cruzó a su esposa, cruzó a la otra esposa, sus hijos, los animales, y él regresó y se quedó solo. ¿Sí? Dios no quiere que nadie intervenga en el problema que tú tienes. Dios no quiere que nadie intervenga en la preocupación que tú tienes. Es bonito, ¿sí? Es padre cuando alguien viene y te aconseja, te ayuda, ¿sí? De otra manera te beneficia, pero hay un momento donde Dios dice, necesitas estar solo conmigo hablando. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te sucede? ¿Por qué te has desanimado? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué no te has comprometido? Esa parte donde solamente podemos estar con Dios es la que Jacob, ¿sí? Iba a experimentar con el ángel del Señor. Y es la parte muy importante que muchas veces se nos olvida. Pasar tiempo con Dios. Pasar comunión con Dios. Es la parte necesaria. Muchas veces estamos metidos en problemas y ¿saben algo? ¿Saben a cuántas mamás he visto yo aquí en la comandancia? ¿Sí? Cuando los hijos se meten en problemas, ¿quién es la primera que está allá? Y yo que digo, déjalo allá, ¿verdad? Déjalo, si se metió en problemas es porque tiene que aprender la lección. Y muchas veces las mamás están allá, y yo sé que es el amor de una madre, lo comprendo, lo entiendo. Pero es necesario muchas veces que no intervengamos en lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. No somos Dios. No podemos estar tratando de solucionar el problema a todo mundo. Esa parte de Jacob, ustedes están viendo la bibliografía de todo lo que hizo, lo que era, cómo estaba, donde lo que él quería lograr. Pero llegó un momento donde dijo el Señor, necesitas estar a solas conmigo y aquí vamos a entregar cuentas, tú y yo. Vamos a ver de qué estamos hechos. ¿Sí? Es la parte interesante. Acuérdense, yo puedo ir a orar por muchos de ustedes, pero si Dios está obrando, si yo estoy identificando que Dios está haciendo algo en sus vidas, ¿saben algo? Yo hago así. Señor, tú estás trabajando en él. Tú estás trabajando con ella, yo sé que se ha alejado, yo sé que no está comprometida, yo sé que no está comprometido, yo sé que no está sirviendo, yo sé que no anda muy bien, y tú estás obrando, Señor, yo no puedo meterme porque Dios está obrando en la persona. Aquí dice que se agarraron, ¿verdad? ¿Cuántos habían ahí peleando? 2. Entonces muchas veces tenemos que discernir, tenemos que ser sabios cuando Dios está obrando en la vida de las personas, y de preferencia, hermanos, y les digo algo, no se metan. Porque ahí la persona tiene que tratar ¿con quién? Con Dios, ¿sí? Eso es muy interesante. Es mejor hacernos a un lado, orar, Señor, ámala, ayúdalo,
protégela, sí, la pongo en tus manos. Yo cuando he visitado gente y no quiere, le digo, ok, Señor, ya no voy a insistir. Yo le pongo en tus manos, la pongo en tus manos, obra en su vida. Sí, no podemos estar insistiendo, pero ya Dios, entonces ya le digo, Señor, es tú y ella, o tú y él, trabaja en su vida. Entonces, esta parte en la cual se quedó a solas y luego pasa diciendo el mismo versículo que peleó, ¿cuánto tiempo peleó con la persona? Toda la noche. Sí, peleó toda la noche. Sí, vamos a ver ese texto en Lucas 22, 40, 44, acerca de la importancia de pasar un tiempo a solas con Dios, en arreglar cuentas con Dios, ¿sí? Ponernos a cuentas con el Señor. Es muy importante. Vean Lucas 22, 40 y 44, debe estar allí en la pantalla. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces, vean lo que hizo Jesús. Se separó de ellos a una buena distancia. Se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber de ese trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y ahí viene el versículo 43, dice, entonces se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Sí, para fortalecerlo. Y es la parte que muchas veces no logramos entender. Que la oración, la comunión, el acercamiento, ¿sí? En el aspecto espiritual, nosotros nos vamos a fortalecer en la medida que nos acerquemos más a Dios de manera personal, de manera íntima. Necesitamos experimentar esto, amados hermanos. ¿Sí? Es importante porque eso nos va a fortalecer. Por eso Pablo dijo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Nuestra fortaleza no viene de nosotros. Nuestra fortaleza, nuestras fuerzas, viene del Señor. Y en la medida que usted nos acerca al Señor, en la medida que usted tenga esa comunión, ese acercamiento, esa relación, no se va a fortalecer. Y por eso es que su fe anda débil, su fe anda desanimada, por eso es que no logra estabilizarse, no logra, madurar, porque no se está fortaleciendo con el Señor. Necesitamos estar cerca del Señor. Dice el versículo 44, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. Y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Sí, eso es muy importante, hermanos. ¿Cómo vemos nosotros al Señor? Si nosotros volteamos a ver un avión, ¿de qué tamaño es el avión? Así chiquito. Y muchas veces nosotros vemos a Dios muy de lejos. Lo vemos muy pequeño. Pero en la medida que usted se acerque a un avión que cree, el avión es inmenso, es grande. Y esa es la imagen que debemos de tener de nuestro Dios. En momentos de dificultad, en momentos de preocupación, de angustia, dice que el mismo Jesús estaba angustiado y se puso a orar con más fervor. Y muchas veces, es que no he ido a la iglesia, pastor, porque tengo problemas. Pues es cuando más debes de venir a la iglesia, hermano. Hermana, es cuando más debes de acercarte a Dios. Estás haciendo todo lo contrario. Debes de orar con más fervor. Debes de estar más cerca del Señor. Porque es Dios que está obrando en tu vida y a veces no lo estamos entendiendo, no lo estamos comprendiendo. Dios siempre va a derramar de su gracia en la medida que nosotros nos acerquemos a Él. Que tengamos una comunión, una relación. Eso es lo que Dios quiere siempre, va a querer eso. El mensaje del amor, el mensaje de la gracia es que nos acerquemos todos los días al Señor. Pasemos un tiempo a solas. Esa es la clave de la fortaleza. Si usted me ve siempre animado, me ve siempre feliz, contento, alegre, es porque sí, ¿quién está conmigo? Y el que está conmigo, sí, es más grande y más poderoso que cualquier otra persona. Amén.
La segunda enseñanza dice como subtítulo, no nos rendamos, porque muchas veces la bendición está cerca. No te sueltes. Vean lo que dice el versículo. Cuando este hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces lo lastimó. Y en el versículo 26, así lastimado, herido, imagínense el dolor, Jacob le dijo, bueno, el ángel le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Y Jacob le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. No te soltaré hasta que me bendigas. Y es la parte en la cual Dios quiere que le digamos nosotros, ¿sí? No te soltaré hasta que me sanes. No te soltaré hasta que me des ese empleo. No te soltaré hasta que mi familia no esté bien. Sigo orando por mi familia. Toda la noche voy a estar orando por cualquier situación, por cualquier problema. Aunque venga la duda, hermanos, tenemos que estar luchando. Es una guerra espiritual. Hay que estar manteniéndonos constantes. Aunque venga el desánimo, hay que decirle al Señor, Señor, no me voy a soltar de ti. Oigan, yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos pequeños y los agarramos de la mano y los chiquitos a veces no quieren que los agarremos de la mano. Se dan cuenta que a veces como que se sueltan. Entonces, esa es la ilustración a veces cuando no queremos caminar con Dios. Pero debe ser todo lo contrario. A pesar de que Dios nos agarra con fuerzas, nosotros debemos de agarrar con fuerza al Señor y no soltarnos de las manos de Dios. A veces decimos que estamos bien, pero no estamos bien. A veces pensamos que antes de venir a la iglesia o antes de ser cristiano estábamos mejor. Es una idea equivocada. Imagínense, antes decimos, es que estábamos bien, estábamos mejor antes. No es cierto, hermano. Antes no nos iba mejor. Creíamos que nos iba mejor. Yo les he dicho, ¿verdad? Pues es que yo ganaba mucho dinero en la hotelería o ganaba mucho dinero con el empresario con el que trabajaba. Pero por dentro, ¿cómo estaba? Mi vida, ¿cómo estaba? Aparentemente estaba bien. Buena casa, buen carro, familia, todo. Pero no estaba bien en realidad. Espiritualmente estaba muerto. En mis pecados, en mis delitos. La gente piensa que antes de Cristo estaba bien y no es así. Pudiéramos pensar que estábamos mejor sin Dios. Y a veces se nos viene esa idea porque se nos vienen las tormentas, se nos vienen las lluvias, los vientos, y decimos, Señor, pero ¿qué pasa si yo pensé que acercarme a ti era algo tan sencillo, era algo mejor? Pregúntale a Jesús en la cruz, ¿cómo fue la vida de Jesús? ¿Todo fue color de rosas? ¿Verdad que no? Somos llamados a sufrir, hermanos. Pero sufrimos por amor, porque vamos a recibir de la gracia del Señor. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Vamos a ver ese pasaje. El pueblo de Israel dice que llegó un nuevo rey en Egipto y no había conocido a José y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón, las ciudades de los almacenajes, Pitón y Ramsés. Por eso les imponían trabajos pesados y los ataban con crueldad. Y el versículo 14 dice, les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Y cuando Dios los libera y pasan en un proceso de sufrimiento,
Aunque Dios iba por delante de ellos, aunque la nube los guiaba, aunque les daba de comer del maná, ellos estaban inconformes. Ellos decían, estábamos mejor, ¿dónde? En Egipto. Y no es cierto, no estaban mejor en Egipto. A veces pensamos, es que yo estaba mejor antes, me iba mejor antes, y ahora me acerco al Señor y me pasa esto, me pasa el otro. No te mentalices eso, hermano. Me gustaría cambiarte la idea. Me gustaría que la palabra de Dios, ¿sí?, cambie ese pensamiento. Nunca creas que estar con Dios es peor que estar sin Dios. Jacob le dijo al ángel, no te soltaré, a pesar de que lo había lastimado de la cadera. No te soltaré hasta que tú me bendigas. No podemos dejar de luchar, hermanos. No podemos rendirnos en la vida cristiana. No es fácil, claro que no. Para nadie no es fácil, por eso inicié el mensaje. La vida es difícil, es complicada. El mundo en sí es tan complicado. Pero no nos rindamos. Quiero preguntarle algo. ¿Cuántos rounds tiene una pelea de box? ¿Cuántos? 12 rounds. ¿Sí? ¿Cuántos meses tiene el año? 12. ¿En qué round vamos? En el tercero. Enero, febrero, marzo. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo le está yendo, hermano? ¿Cómo llegó hoy a la iglesia? No, pastor, yo estoy en la lona. Pastor, me ha dado, pero con todo el Señor. ¿Sí? Recuerden que aquí se agarró a golpes, Jacob. ¿Sí? Estaban en el ring. Hay algo muy importante, amados hermanos. No importa que estemos en la lona. Lo importante es que nos levantemos. ¿Sí? Aunque sea muy dura la vida, aunque sea muy complicado. Muchas veces gana el que no se rinde. Ese es el que muchas veces gana. Miren, les voy a decir les voy a contar una pequeña ilustración, no muy grata quizás. Cuando yo anduve en el mundo, yo andaba peleando gallos, andaba metido en estos asuntos. Teníamos gallos de pico y espuela, no de navaja. Entonces, ¿qué pasa con los gallos de navaja? En medio segundo ya se mataron. Ellos nomás entran y ¡pum! Y cuando te das cuenta ya lo degolló y cayó. Dices, ¿qué pasó? Eso es rápido. La pelea de gallos hay dos categorías. El de navaja y pico y espuela. Bueno, el de pico y espuela puede durar, mínimo te puede durar 2-3 minutos. Máximo te puede durar 15, 20. El gallo se están dando y se están dando. Les ponen unas espuelas. A veces les poníamos lachuelas o les doblábamos clavos de fierro y los armábamos. Entonces están lastimando, hermanos, están acuchillando literalmente, pero pues no se degollan con el filo, con la navaja. El caso está en que muchos gallos quedaban ciegos, pero no se rendían. Y cuando ellos daban la patada, ¿cuál es la clave de esta segunda categoría? Que le den en la nuca. Cuando el gallo logra meter la espuela en la nuca, el otro cae fulminado. Y el gallo que no se raja es el que gana. Por eso les decía que a lo mejor no es una ilustración muy buena, tampoco grotesca, pero a veces, hermanos, estamos así. Nos están golpeando, o quizás podemos usar la ilustración de Rocky, ¿no? La película de Rocky. Y a veces vemos en el Facebook, Señor, yo no quiero ser tu mejor guerrero, ¿verdad? Me has dado tus buenas batallas, déjame descansar un poco. Pero no nos rendamos, esa es la clave. La clave de la vida cristiana es que aunque estemos en la lona, aunque nos estén golpeando, no soltarnos del Señor. Jacob estaba peleando. Jacob estaba peleando con el Señor. ¿Sí? Y le dijo, no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Le dislocó la cadera y dijo, no, aquí seguiré luchando toda la noche. No te soltaré hasta que me bendigas. Esa debe ser nuestra frase cuando hay momentos difíciles. Señor, no me voy a soltar de ti. No me está yendo bien,
no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo salud, no tengo, qué sé yo. Pero no me voy a soltar de ti. No me voy a soltar de ti. Amén. Por último, la gracia de Dios nos transforma y nos da una nueva identidad. Porque él, sí, se llamaba Jacob. Le dijo, ¿cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas? Le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Le respondió el hombre y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Bueno, le cambió el nombre, una nueva identidad. ¿Sí? Una nueva identidad. Jacob significaba engañador, tramposo, usurpador, y ahora se llamaba Israel, que significa Dios prevalecerá, Dios pelea, ¿sí? Le dio como que un nuevo significado a la vida de Jacob. Cambiar el nombre significa como una transformación, una nueva identidad. Ahora, en Cancún me conocen como Fabián, ¿verdad? Pero aquí en Izamal, Yucatán, me conocen como lo que hace Dios en nuestras vidas. Nos cambia, nos transforma, nos da una identidad, nos pone el sello del Espíritu Santo. Y a pesar, sí, de todo lo que estaba pasando en la vida de Jacob, Dios quería poner esa identidad en su vida. Dios quería poner esa marca. Una pregunta, amados hermanos. ¿Qué quiere Dios que cambiemos nosotros? ¿Cuál sería nuestra bibliografía? Acuérdense que Dios en el cielo, cuando nos presentemos delante de Él, va a sacar su videocasetera VHS. Los jóvenes no saben qué es eso, ¿verdad? Y va a poner su cassette y nos va a presentar todas nuestras vidas. ¿Qué hicimos? ¿Verdad? Todo lo que fuimos como Jacob. ¿Verdad? Tiene una bibliografía, Jacob, una referencia. Entonces va a llegar un punto crucial donde Dios nos sella. Un punto crucial donde Dios nos da una identidad, donde Dios quiere que cambiemos. Entonces ahí es donde se va a detener el Señor. Donde usted recibió a Jesús en su corazón, donde usted reconoció que es un pecador y va a decir el Señor, de aquí para atrás, todos tus pecados te son perdonados. Vamos a rendir cuentas de aquí para adelante. ¿Qué hiciste? ¿Cambiaste? ¿Sí? ¿O seguimos siendo engañadores? ¿Seguimos haciendo trampa? ¿Seguimos haciendo, dicen por allá, chanchuy? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Cuál es el mensaje, pastor? Vean 2 Corintios 5:17. ¿Sí es ahí? Por lo tanto, ¿qué dice? Vean, dice, si alguno está en Cristo, ¿qué es esa persona? Ok, pongan atención. Si el esposo que está a su lado, si su esposa que está a su lado, sigue siendo la misma de siempre, ¿qué creen? ¿Qué dice el texto? No está en Cristo. Ahí lo dice el texto. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antónimo. Si no estamos en Cristo, seguiremos siendo los mismos. Los mismos, hermanos. Seguimos insultando, seguimos peleando, seguimos yendo a los lugares de antes, a lo mismo. No hay cambios, no hay criatura nueva. Pero las personas que están en Cristo, nuevas criaturas son. Ya lo viejo que ha pasado y ha llegado lo nuevo. Y eso es lo que quería hacer Dios con Jacob.
ya dejar lo pasado, ya lo malo, sí, lo viejo, y traer algo nuevo a su vida. Él siempre quiso tener, yo quiero un trabajo, yo quiero una familia, yo quiero la bendición, yo quiero ser primero, y yo. Y estaba enfermo del yo-yo, ¿verdad? Todo él quería tener, que todo gira alrededor de él. Y muchas veces no es así. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Dios quiere que tengamos cambios en nuestras vidas, no quiere que sigamos siendo las mismas personas. Él quiere algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo, quiere hacer algo nuevo en tu vida, querido hermano y hermana. Y cuando salgamos de ese lugar, que realmente entendamos que si estamos en Cristo, tenemos que ser criaturas nuevas. No podemos seguir siendo las mismas personas. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros mismos, no a Dios. A Dios no le engañamos, ni al pastor. Si usted cree que ya porque pone un texto bíblico en el Facebook, no, esas imágenes, pongo mi piolín, ¿verdad? Y pongo mi Juan 3, no. Si usted cree que porque pone música cristiana, no, hermano. Dios realmente sabe quién es una criatura nueva en Cristo. Él sí lo sabe. Dice Mateo 3:8, demuestren con su manera de vivir frutos dignos de arrepentimiento. Dios quiere hacer algo maravilloso y eso es bueno, hermanos. Eso es bueno, es un buen mensaje a nuestras vidas. Dios quiere sacar lo malo y quiere hacer algo nuevo y bueno en nuestras vidas. Amén. Necesitamos un Penuel. Necesitamos estar solos con Dios, ponernos a cuentas con el Señor y verle cara a cara. El hecho de estar peleando tiene un significado espiritual. El rema, acuérdense. ¿Cuál es el rema, pastor? De estar peleando, porque no es literal, es espiritual. Cuando uno pelea, yo no sé, pero yo era muy peleonero en mis épocas. ¿Sí? Cuando logren ver todas mis marcas de aquí. Cuando uno pelea, hermanos, no le importa ver nada alrededor. Está la mirada al frente con la persona. Cuando uno se agarra a trompadas, no puede andar así como que, ¿verdad? ¿Por qué? Se descuida y le dan, como dice Canelo, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Cuando uno está peleando, está en posición así, está mirando, y eso es lo que Dios quiere. En el aspecto espiritual, no es pelear con Dios. Ay, Señor, tú me haces esto. No. En lo espiritual es de que Dios quiere que pongas atención, que no te importe nada a tu alrededor, que estés a solas con Él y te pongas a cuentas con Él. ¿Sí? Que nos pongamos a cuentas con Dios. Dios quiere estar a solas contigo. No quiere que nadie se meta. ¿Cuántos el equipo de fútbol, no sé mucho de fútbol, cuántos jugadores entran por equipo? 11. ¿Sí son 11? En el América son 12, ¿verdad? Porque el árbitro les ayuda. Ponga atención a esto, lo que le voy a decir. Ponga atención a esto. Cuando Jacob estaba peleando con el ángel del Señor, nadie se podía meter. Entonces, cuando usted tenga ese encuentro con Dios, ese Peniel de ver cara a cara a Dios, preséntese delante de Él y diga, Señor, cámbiame, moldéame, transfórmame. Quiero ser una persona nueva. Quiero estar en ti. ¿Sí? Al ring solamente hay 2 peleadores y eso es lo que Dios quiere. Que usted se mantenga solamente con Él, usted y Él, y tenga este pensamiento de Salmo 27. Vea lo que dice este hermoso texto. Mañana lo voy a subir en mi Facebook. Nadie me lo vaya a agarrar, Ya lo aparté yo. Dice así: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa de Él todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su templo. Amén.
Solo una cosa anhelaba el salmista. Solo una cosa perseguía: estar en la casa del Señor todos los días de su vida, contemplar su hermosura, ¿sí? Y recrearse en su templo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios por esta reflexión acerca de Jacob. Hemos sido malos, Señor, y muchas veces tenemos consecuencias de eso. Nos ha ido mal en la vida, Padre. Hemos estado en el suelo, Señor. Hemos perdido muchas veces. Yo no sé cómo nos presentamos delante de ti hoy. Lo que sí sé, Señor, es que tú nos hablas por medio de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y tú conoces muy bien nuestro corazón, nuestros pensamientos. Yo te pido, oh Dios, por mis amados hermanos, por la iglesia, Padre, que sigamos creciendo, que sigamos aprendiendo, Señor. Que entendamos, Señor, qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. No podemos seguir siendo los mismos. Si estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, Señor. Ayúdanos a ser transformados, Señor. Ayúdanos, Dios, a no soltarnos de tu mano, a no desanimarnos, Señor, a no decaer, sin importar el panorama, Dios, sin importar la dificultad, que no nos soltemos hasta que tú nos bendigas, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, clamándote, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a poder amarte más y más cada día, Señor. A que nos subamos al ring, Señor, y podamos presentarnos delante de ti tal como somos. Y pedirte, Señor, que tú tomes el control absoluto de nosotros, Señor. Recibe siempre toda la gloria y la honra, y que tengamos este anhelo como el salmista. Que tengamos este deseo, Señor, como el salmista, de poder buscar tu rostro en cada momento y en cada mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.